Esta historia demuestra que la esperanza puede abrir puertas que parecen cerradas para siempre. Un joven pobre pidió al destino una oportunidad para cambiar su vida y recibió algo mucho más grande. No te pierdas ni un segundo de esta historia. Había una vez un muchacho llamado Elías. Vivía en un pequeño pueblo escondido entre montañas altas y silenciosas, donde las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el sonido de las campanas de la iglesia llamando al trabajo. Allí los días eran largos, los inviernos duros y las oportunidades escasas como gotas de agua en medio del desierto. Las casas eran de adobe, con techos de teja roja y paredes gastadas por el tiempo. El aire siempre olía a leña quemada y a tierra húmeda después de la lluvia. En ese lugar, cada familia luchaba por sobrevivir con lo poco que tenía, y la rutina parecía repetirse una y otra vez como si el tiempo se hubiera detenido. Elías era distinto. Sus ropas estaban siempre desgastadas, con parches que su madre cosía una y otra vez. Sus zapatos, llenos de polvo, tenían más huecos que suelas, pero él no parecía preocuparse por eso. Lo que realmente lo distinguía no era lo que llevaba puesto, sino lo que brillaba en sus ojos. Era un brillo inusual, un destello que hablaba de algo más grande que la simple vida que lo rodeaba. Era el brillo de alguien que soñaba, aunque todos a su alrededor lo llamaran ingenuo. Desde muy temprano ayudaba a su madre en las labores del campo. Cargaba leña en su espalda hasta que los músculos le dolían, acarreaba agua desde el río que quedaba a varios kilómetros y cuidaba de los animales que apenas daban lo suficiente para alimentarse. Su padre había partido hacía años, desapareciendo en busca de fortuna en tierras lejanas y nunca regresó. Desde entonces, el peso del hogar recaía sobre sus hombros, aunque todavía era joven. Pero había algo en el que no podía apagarse. Cuando terminaba sus labores y el sol se escondía detrás de las montañas, Elías se apartaba de todos. Se sentaba en una piedra cerca del viejo molino o bajo el árbol más grande de la plaza y sacaba un cuaderno viejo, lleno de hojas amarillentas y esquinas dobladas. Ese cuaderno era su tesoro más valioso. No era un simple pedazo de papel, era el lugar donde guardaba su alma. Allí escribía planes que parecían imposibles, ideas que no existían en el pueblo y pensamientos que nadie más entendía. Dibujaba inventos, escribía frases de ánimo, e imaginaba caminos hacia un futuro distinto. Sin embargo, su forma de ver la vida lo hacía diferente, y lo diferente siempre incomoda. Los demás jóvenes del pueblo lo miraban con desprecio, como si él fuera una chispa extraña en un mundo apagado. Mientras ellos jugaban o repetían los oficios de sus padres resignados a la misma rutina, Elías se perdía en sus escritos y en el horizonte. «Es un soñador inútil», murmuraban. «Pierde el tiempo imaginando cosas que nunca llegarán. Aquí nació pobre y pobre se va a quedar». Y no solo lo decían a sus espaldas. A veces se lo gritaban en la plaza, se burlaban de sus zapatos rotos, de sus manos llenas de tinta, de su cuaderno desgastado. Cada palabra era como una piedra que caía sobre su corazón. Y aunque intentaba ignorarlas, dolían. Porque en el fondo, él mismo a veces se preguntaba si no tendrían razón. Había noches en las que se sentía completamente derrotado. Se acostaba en su cama de paja, cerraba los ojos y escuchaba en su mente las risas, los insultos y las críticas. En esos momentos de silencio, la voz de la duda lo golpeaba con fuerza. Miraba su cuaderno y dudaba de sí mismo. ¿Y si de verdad estaba perdiendo el tiempo? ¿Y si todos tenían razón? ¿De qué servía soñar en grande cuando todo a su alrededor le gritaba que era imposible? A veces pensaba en abandonar, en guardar el cuaderno bajo la cama y olvidarse de todo. Pero había algo dentro de él que no podía callar. Una voz pequeña, suave pero firme, que le decía que no se rindiera, que siguiera adelante aunque nadie lo entendiera. Si te está gustando este video como a mí, entonces comenta la frase, «Yo sigo soñando». Aprovecho para contarte algo importante, y es que el 98% de quienes ven estos videos no están suscritos. Aún así, te pido de corazón que te suscribas para seguir trayendo más historias que sigan aportando valor a tu vida. Recuerda que, al final del video, encontrarás más relatos que te inspirarán de verdad. Gracias por estar aquí. Una tarde, cansado de las críticas que se acumulaban como piedras sobre su espalda, Elías se alejó del pueblo. Caminaba con pasos pesados, arrastrando los pies como si cada uno de ellos le costara un mundo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento silbaba entre los árboles, como si también el día se hubiera unido a su tristeza.
Llegó hasta el río, ese lugar al que solía ir de niño cuando necesitaba pensar o cuando deseaba escapar del ruido del pueblo. El agua corría con fuerza, golpeando las rocas y levantando pequeñas burbujas de espuma. Se sentó sobre una piedra grande y, con un gesto de cansancio, abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos, frases y proyectos, pero para él en ese momento no significaban nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensaba en las palabras crueles que escuchaba cada día: no sirves para nada, deja de perder el tiempo, eres un inútil con ilusiones baratas. Y mientras recordaba cada una de esas frases, la rabia se mezcló con el dolor. De repente, con un movimiento desesperado, lanzó su cuaderno al agua. Lo vio flotar unos segundos antes de que la corriente intentara arrastrarlo río abajo. Tal vez todos tienen razón, murmuró con la voz quebrada. Tal vez no soy más que un tonto con sueños imposibles. Pero justo en ese instante, una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué lanzas algo tan valioso?, preguntó una mujer de cabello blanco y espalda encorvada que recogía hierbas a la orilla del río. Elías levantó la vista sorprendido. Era una anciana de rostro lleno de arrugas, pero con una mirada profunda y serena. Caminaba despacio, apoyada en un bastón de madera. Antes de que el cuaderno desapareciera por completo en la corriente, ella lo alcanzó con sus manos temblorosas y se lo devolvió con cuidado. El joven suspiró y bajó la cabeza. ¿Por qué nadie cree en mí?, respondió con tristeza. Todos se burlan, me llaman loco y dicen que pierdo el tiempo escribiendo y soñando con cosas que nunca van a suceder. La anciana lo miró con compasión, pero también con firmeza. Escucha, hijo, dijo con voz pausada. Cuando yo era joven, todos decían que nunca lograría nada. Era huérfana y pobre, sin amigos, sin maestros. Me decían que debía conformarme, que no aspirara a más. Pero yo guardaba un secreto. Cada semilla que encontraba en el camino la plantaba en silencio. Nadie lo sabía. Me llamaban tonta, decían que era inútil perder tiempo sembrando algo que tardaría años en crecer. Pero yo no escuchaba. Con paciencia y fe, cuidaba esas semillas día tras día. Y los años pasaron, y esas semillas se convirtieron en árboles que hoy dan sombra y alimento a todo este pueblo. Si yo hubiera escuchado sus burlas, nunca habría sembrado nada. No dejes que la voz de otro silencie la tuya. Dentro de ti hay una semilla esperando crecer. Elías permaneció en silencio, con el cuaderno apretado entre sus manos. Sentía que las palabras de la anciana se clavaban en su corazón como fuego. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie le había dicho que lo que él guardaba dentro era valioso. Finalmente, con lágrimas en los ojos, le respondió: gracias. No sé quién es usted, pero lo que me acaba de decir me ha devuelto la fuerza que creía perdida. La anciana sonrió con ternura. Yo no soy nadie importante, solo alguien que aprendió a no rendirse. Tú tampoco necesitas que los demás te den permiso para soñar. El permiso ya lo tienes aquí, y señaló el pecho de Elías. Aquel encuentro cambió algo dentro de él. Recuperó su cuaderno, lo apretó contra su corazón y se prometió que jamás volvería a dejarlo ir. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. No fue un cambio inmediato ni mágico. Los jóvenes del pueblo seguían riéndose de él, los adultos lo seguían llamando obstinado, y la pobreza lo acompañaba cada día como una sombra fiel. Pero dentro de sí, Elías ya no era el mismo. Cada burla, en lugar de apagarlo, se convirtió en leña que alimentaba el fuego de su determinación. Las noches se transformaron en sus aliadas. Mientras los demás dormían, él encendía una pequeña vela y pasaba horas enteras escribiendo, dibujando y planeando. El silencio nocturno era su refugio, y en medio de ese silencio, su imaginación volaba libre. Con el poco dinero que lograba ahorrar después de trabajar en el campo, comenzó a comprar materiales viejos y desechados. Nadie entendía qué pretendía hacer con piedras, botellas y restos de alambre. Pero Elías sí lo sabía. Poco a poco empezó a fabricar pequeñas lámparas artesanales. No eran lámparas comunes. Tenían una magia especial. Cuando encendía la llama en su interior, la luz se descomponía en reflejos de colores que se proyectaban en las paredes como si fueran pedacitos de arcoíris atrapados en vidrio. Al principio, nadie mostró interés. ¿Para qué sirve eso?, decían los vecinos con desdén. Es mejor que trabajes como todos, trayendo agua o cargando leña. Eso sí da de comer.
Cada comentario era como un golpe en el pecho. Pero Elías recordaba las palabras de la anciana: dentro de ti hay una semilla esperando crecer. Y seguía adelante. Un día, cuando estaba mostrando una de sus lámparas en la plaza, una viajera que pasaba por el pueblo se detuvo. Era una mujer elegante, con un sombrero amplio y ojos curiosos. Se acercó, tomó una de las lámparas entre sus manos y la observó con atención. Cuando la encendió y vio cómo la luz coloreaba las paredes, sonrió sorprendida. «Nunca había visto algo tan hermoso», dijo con admiración. «Llévame todas las que tengas». Elías no podía creerlo. Vendió sus pocas lámparas y, además, la viajera le pagó un precio justo. Antes de irse, le encargó más y le prometió que recomendaría su trabajo en otros pueblos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elías durmió con el corazón lleno de esperanza. No era solo por el dinero que había ganado, sino porque alguien, por fin, había valorado lo que él hacía. Con el paso de las semanas, el efecto se multiplicó. La viajera cumplió su promesa y habló de sus lámparas en otras tierras. Poco a poco, más personas comenzaron a llegar al pueblo buscando al joven artesano que fabricaba luces de arcoíris. Lo que antes era motivo de burla se convirtió en motivo de admiración. Aquellos que antes se reían de él ahora lo miraban con curiosidad, luego con respeto, y algunos incluso con envidia. Jóvenes que antes lo llamaban inútil empezaron a preguntarle cómo lo hacía, a pedirle consejos, a escuchar sus palabras como si fueran valiosas. Elías no solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo un mensaje, que incluso en medio de la oscuridad, siempre es posible fabricar luz. El día en que inauguró su pequeño taller, todo el pueblo asistió. La anciana que lo había encontrado junto al río estaba allí, en primera fila. Se acercó a él y, con los ojos brillantes, le dijo: «¿Lo ves, hijo? Las semillas siempre crecen cuando alguien se atreve a cuidarlas». Elías sonrió con gratitud. Comprendió que todo había valido la pena, las burlas, las lágrimas, las noches en vela. Porque cada paso lo había llevado hasta allí. Y así, el muchacho que todos llamaban soñador inútil se convirtió en un ejemplo para todo el pueblo. Demostró que lo que parecía imposible era posible, que las críticas no tienen poder sobre aquel que decide creer en sí mismo. Moraleja: nunca entregues tus sueños a las voces que dudan de ti. Porque lo que hoy parece un capricho puede convertirse mañana en la luz que inspire a muchos. Cree, trabaja, insiste y jamás dejes que las burlas decidan tu destino. Piensa en esto un momento. Los grandes logros de la historia siempre comenzaron con una idea pequeña, casi ridícula a los ojos de los demás. Cada invento, cada descubrimiento, cada proyecto que hoy admiramos, alguna vez fue el sueño de alguien al que llamaron loco. Pero esa persona decidió no rendirse. Decidió escuchar más su voz interior que el ruido exterior. Tal vez ahora mismo alguien te esté diciendo que no puedes, que estás perdiendo el tiempo, que es mejor que te conformes. Pero recuerda, las opiniones no pagan tus cuentas, las burlas no construyen tu futuro y las críticas nunca levantarán los cimientos de tu sueño. Eso solo lo haces tú. Tú con tu disciplina, con tu constancia, con ese pequeño paso que das cada día aunque nadie lo vea. Por eso, si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si estas palabras resonaron en tu corazón, significa que hay algo dentro de ti que quiere despertar. Significa que todavía tienes fuerzas para seguir luchando. Significa que no todo está perdido, aunque tu mente a veces intente convencerte de lo contrario. Y escucha esto con atención. Cada vez que eliges creer en ti mismo, aunque sea un poco, estás regando esa semilla que vive dentro de ti. Esa semilla de propósito, de talento, de grandeza. Puede que tarde en crecer, puede que pases noches enteras sin ver resultados, pero llegará el día en que brote. Y cuando eso suceda, entenderás que todo el esfuerzo, todas las lágrimas y todas las caídas valieron la pena. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o incluso alguien que apenas conoces. Porque todos, absolutamente todos, tenemos una semilla en el corazón. Y muchas veces lo único que necesitamos es una palabra, una historia, una chispa de esperanza que nos recuerde que no estamos solos, que todavía podemos seguir adelante. Imagina que gracias a ti, esa persona recupera la fuerza que había perdido.
Imagina que decide no rendirse, que vuelve a intentarlo, que un día logra lo que parecía imposible, y todo porque tú le compartiste este mensaje. Nunca subestimes el poder de una acción pequeña, porque lo pequeño, cuando se hace con amor y constancia, siempre termina siendo grande. Así que te dejo con esta reflexión final. Los sueños no se cumplen por arte de magia. Se cumplen con paciencia, con fe en uno mismo y con trabajo constante. Se cumplen cuando eliges creer más en tu visión que en tus miedos. Se cumplen cuando, a pesar de las dudas y de las burlas, decides dar un paso más. Y otro. Y otro. No esperes a que todos crean en ti para empezar. Empieza, y verás cómo poco a poco el mundo se acomoda a tu determinación. Porque al final, no se trata de convencer a los demás, se trata de convencerte a ti mismo. Y recuerda, si este video llegó a ti, no fue casualidad. Nada lo es. Tal vez sea el recordatorio que estabas esperando, tal vez sea la señal que pedías en silencio. No lo ignores. Tómalo, abrázalo, y úsalo como gasolina para seguir avanzando. Suscríbete para que sigamos compartiendo juntos más historias, más mensajes que alimenten tu espíritu y te ayuden a no soltar lo que realmente importa. Y no te vayas sin compartir este video, porque quizá, sin saberlo, puedes salvarle un sueño a alguien más. Al final, la vida no se trata de lo que acumulamos, sino de lo que inspiramos. Y si con tus acciones logras encender la luz en otra persona, entonces tu camino ya está dejando huella. Nunca lo olvides, dentro de ti hay una semilla. Protégela, cuídala, y deja que un día se convierta en el árbol que dará sombra y fruto a todos los que vengan detrás de ti.